Vamos ya con los ejercicios. En este primer ejercicio nos piden que completemos esta tabla. Entonces aquí tenemos unas potencias, nos piden que digamos cuál es la base, cuál es el exponente, cuál es el cálculo y la lectura de esa potencia, cómo se leería esa potencia. Empezamos con esta de aquí, 4 elevado a 2. Entonces vemos que la base aquí es el 4, es el número más grande en tamaño, el 4 es la base. El exponente sería, en este caso, el 2, el número pequeñito, el número de tamaño pequeñito que está a la derecha y encima de la base. El exponente es el 2. El cálculo, como sabéis, como esto es una potencia, tenemos que multiplicar la base tantas veces por sí misma como nos diga el exponente. En este caso, 4 multiplicado por sí mismo 2 veces. Es decir, 4 por 4, que es 16. Y la lectura, ¿cómo se lee esto? Sería 4. Recordad que cuando está elevado al número 2 se llama cuadrado. 4 elevado al cuadrado. Aquí tenemos 6 elevado a 3. Entonces la base sería el 6. El exponente sería el 3. El cálculo sería, esto viene a ser este número, la base 6, multiplicada por sí misma las veces que nos diga el exponente, que son 3. Entonces sería 6 multiplicado por sí mismo 3 veces. Sería 6 por 6 por 6. Y esto nos da 216. Y esto se leería 6 al cubo. Recordad que cuando un número está elevado a 3 también se le llama cubo o 6 elevado al cubo. 2 elevado a 6. Aquí la base sería el 2, el exponente sería el 6, el cálculo sería la base, que en este caso es 2, elevada a sí misma o multiplicada por sí misma 6 veces, es decir, 2 por 2 por 2 por 2, 1, 2, 3, 4, 5 veces, 6 veces. Y esto nos da 64. Y se leería 2 elevado a la sexta. O 2 elevado a 6. Menos 5, todo el menos 5 elevado a 2. Aquí la base sería menos 5 y lo sabemos porque lleva un paréntesis. Entonces todo esto estaría elevado al 2. Si aquí no hubiera paréntesis, la base sería solamente 5, aunque tuviera el menos. Pero bueno, en este caso sí que tenemos un paréntesis, entonces ya sabemos seguro que todo lo que está dentro del paréntesis va a ser la base, menos 5. El exponente va a ser el pequeñito, el número pequeñito a la derecha arriba, que es 2. Y el cálculo, pues tendríamos que multiplicar la base tantas veces como nos diga, por sí mismo, tantas veces como nos diga el exponente. O sea, menos 5 tenemos que multiplicarlo por sí mismo 2 veces. Entonces sería menos 5 por menos 5. Como tenemos un signo negativo en la base y el exponente es par, el resultado nos va a dar positivo. Y 5 por 5, 25. Recordad que menos por menos es más. Y esto se leería menos 5 al cuadrado, otra vez. Aquí tenemos 2 elevado a 3. Aquí la base va a ser 2, el exponente va a ser 3 y el cálculo va a ser la base multiplicada por sí misma 3 veces. 2 por 2 por 2. Y esto es 8. Y se leería 2 al cubo o 2 elevado al cubo. Menos 3 elevado
a 5. Aquí la base va a ser menos 3. El exponente va a ser 5. El cálculo va a ser menos 3 multiplicado por sí mismo 5 veces. Entonces sería menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Menos 3 por sí mismo 5 veces. Entonces aquí, como tenemos que la base es negativa y el exponente es impar, porque 5 es impar, al final el resultado va a ser negativo. Y hacemos 3 por 3 por 3 por 3 por 3, que son 243. 243. Y esto se leería menos 3 elevado a 5 o menos 3 a la quinta. Otra potencia, menos 4 elevado a 3. Aquí la base es menos 4 y el exponente es el 3. Y el cálculo sería menos 4 multiplicado por sí mismo 3 veces. Menos 4 por menos 4 por menos 4. Como tenemos una base con signo negativo y el exponente es impar, aquí nos va a quedar, el resultado nos va a quedar negativo. Y luego tenemos que hacer 4 por 4 por 4, que nos da 64. Menos 64. Y esto se lee menos 4 elevado a 3 o elevado al cubo. 8 elevado a 4, pues la base sería 8, el exponente sería 4 y el cálculo sería la base multiplicada por sí misma 4 veces. Sería 8 por 8 por 8 por 8 y eso sería igual a 4096. Y se leería 8 elevado a 4 o a la cuarta. En este ejercicio nos piden que escribamos en forma de potencia las siguientes expresiones. Aquí tenemos 3 por 3. Vemos que hay un número que se multiplica por sí mismo 2 veces. Entonces, al número que se multiplica se llama base. Y el número de veces que se multiplica por sí mismo, que en este caso es 2 veces, es el exponente. 3 elevado al cuadrado. Aquí tenemos menos 7 por menos 7 por menos 7 por menos 7. Es decir, tenemos un número que se repite. Se multiplica a sí mismo 1, 2, 3, 4, 4 veces. Entonces, la base es menos 7 y el exponente es 4. Aquí tenemos 5 por 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Tenemos que hay un número que es el 5 que se multiplica a sí mismo 6 veces. 5 elevado a la sexta o 5 elevado a 6. Y aquí por último tenemos menos 2 por menos 2 por menos 2 es el mismo número, el número menos 2, que se está multiplicando por sí mismo 3 veces. Entonces el exponente va a ser 3. Escribe cómo se leen las siguientes potencias. Muy bien, empezamos por la primera. Tenemos que en esta potencia la base es 3 y el exponente es 5. Entonces se puede leer como 3 elevado a 5 o elevado a la quinta. 7 elevado a 4 o 7 elevado a la cuarta. También se puede decir así.
2 elevado a 6 o 2 elevado a la sexta, 5 elevado a 2 o 5 al cuadrado. Recordad que los que están elevados a 2 son siempre cuadrados. 5 al cuadrado. Y 4 elevado a 3, aquí recordad que los que están elevados al número 3 se llaman cubos. Entonces, 4 elevado al cubo. Aunque también se puede decir, como sabéis, 4 elevado a 3.